$5 millones. Eso ofrecía el gobierno de Estados Unidos por información que llevara a la captura de este hombre. La DEA lo buscaba, la CIA lo buscaba, el FBI lo buscaba, llevaban años buscándolo y no lo encontraron. La Marina de México lo encontró en 19 meses, sin agentes extranjeros, sin intervención, sin pedirle permiso a nadie. El lunes 27 de abril, el sucesor del Mencho cayó en Nayarit y Washington tuvo que reconocer que México lo hizo mejor, más rápido y más limpio que cualquier operativo que ellos hubieran podido ejecutar. Hoy te cuento todo lo que los medios no están conectando. Quédate. Antes de contarte el operativo, necesitas entender quién era este hombre y por qué su captura sacude al crimen organizado más poderoso de México desde las raíces. En febrero de este año, el ejército mexicano abatió a Nemesio Oseguera Cervantes el Mencho en un enfrentamiento en Tapalpa, Jalisco. Fue uno de los golpes más significativos al crimen organizado en décadas. El hombre que construyó el cártel Jalisco Nueva Generación desde cero, que lo convirtió en una organización con presencia en 28 estados de México y operaciones en más de 40 pascalices, había caído. Pero los cárteles no desaparecen con la caída de un líder, se reorganizan. Y la pregunta que todos se hacían en febrero era la misma: ¿quién iba a tomar el control del CJNG? La respuesta tenía nombre y apellido: Audias Flores Silva, el jardinero, 45 años, originario de Jalisco. Lleva más de 2 décadas dentro del CJNG. Empezó desde abajo y fue subiendo hasta convertirse en el jefe de seguridad personal de El Mencho, la persona en la que el líder más buscado de México confiaba su propia vida. Cuando El Mencho murió, el jardinero era el candidato natural para tomar el control. Tenía los contactos, tenía la lealtad de los operadores, tenía el conocimiento de las rutas, los laboratorios, las redes financieras. Y tenía algo más: una recompensa de $5 millones sobre su cabeza ofrecida por el gobierno de Estados Unidos, objetivo prioritario en México y en Washington al mismo tiempo. Eso no lo salvó. Para entender por qué la captura del jardinero importa tanto, necesitas entender cómo el CJNG llegó a ser lo que es, porque esta no es una historia que empieza hace 5 años, empieza hace más de 20. El Mencho fundó el CJNG a principios de los años 2000, después de que el Cártel del Milenio, su organización original, empezó a fragmentarse. Lo que construyó fue diferente a todo lo que había existido antes en México. No era solo una red de distribución de sustancias. Era una organización con estructura militar, con entrenamiento paramilitar, con armamento de alto calibre y con una capacidad de expansión territorial que ningún grupo criminal mexicano había demostrado antes. En 10 años, el CJNG pasó de ser un grupo regional en Jalisco a tener presencia operativa en 28 de los 32 estados de México. En 20 años, sus redes de distribución llegaron a más de 40 pascalices. Estados Unidos, Europa, Asia. El CJNG no era un problema de México, era un problema global con sede en México. ¿Cómo logró esa expansión? Con 3 elementos que lo diferenciaban de otros grupos. Primero, violencia extrema y sistemática como herramienta de control territorial. El CJNG no negociaba con los grupos que encontraba en su camino, los eliminaba o los absorbía. Eso generó décadas de violencia en los estados donde se estableció. Segundo, corrupción estructural de autoridades locales. El jardinero era parte central de ese esquema, garantizaba que policías municipales y estatales en Jalisco, Nayarit y otros estados trabajaran para el cártel, no contra él. Tercero, diversificación económica, no solo sustancias, extorsión sistemática a empresas, control de rutas de transporte. Inversión en negocios legales como las empresas tequileras donde el jardinero lavaba su dinero, una estructura económica tan diversificada que era difícil atacarla desde un solo frente. Esa es la organización que esta semana recibió el segundo golpe en su cúpula en 90 días. Ahora escucha los números que definen lo que el jardinero representaba dentro de esa estructura.
Número 1. Presencia criminal directa en 6 estados: Nayarit, Zacatecas, Michoacán, Guerrero, Jalisco y Tlaxcala. Más conexiones hacia Durango, Sinaloa, Puebla y la Ciudad de México. No era un jefe regional, era una estructura nacional. Número 2. El esquema de extorsión afectaba a miles de empresas de transporte. Cada empresa de autotransporte, combustible y carga comercial que cruzara por territorio bajo su control tenía que reportar anticipadamente marca del vehículo, nombre del operador, capacidad de carga, destino final y después pagos periódicos. El precio de circular por las carreteras de México. ¿Sabes cuántos camiones circulan diariamente por las rutas que el jardinero controlaba? Decenas de miles, cada uno reportando, cada empresa pagando. Ese dinero de los camioneros mexicanos que solo querían trabajar era parte de lo que financiaba al CJNG. Y no solo transportistas, también empresas de combustible, también comercios, también pequeños negocios en municipios de Nayarit y Jalisco que pagaban cada mes para que no les quemaran el local. Eso era la economía criminal del jardinero. Número 3. Controlaba los laboratorios más productivos del cártel. El Departamento de Estado de Estados Unidos lo identificó en 2021 como controlador de varios laboratorios en la región central de Jalisco y sur de Zacatecas. Supervisaba las pistas de aterrizaje clandestinas. Controlaba el movimiento de las aeronaves. Era el operador logístico más importante del CJNG después del Mencho. Número 4. Su operador financiero lavaba el dinero en empresas de tequila. Junto con él cayó César Alejandro El Güero Conta, su operador financiero. Las investigaciones revelaron que el jardinero invertía los recursos del crimen en propiedades de lujo, ranchos, aviones, yates y empresas tequileras. El dinero de la extorsión a los camioneros de Jalisco terminaba en una destiladora de tequila. Eso es lo que el crimen organizado hace con México, convierte el miedo de los trabajadores en activos para los criminales. Ahora te cuento cómo cayó, porque la manera en que se ejecutó este operativo dice algo muy importante sobre lo que México está construyendo en materia de seguridad. Todo empezó en octubre de 2024, 18 meses antes de la captura. La Secretaría de Marina activa labores de inteligencia enfocadas en un objetivo prioritario: Audias Flores Silva, sin anuncio público, sin declaraciones, sin filtraciones. Durante 18 meses, personal de inteligencia naval realizó seguimiento sistemático, discreto y sostenido. Inteligencia de campo, inteligencia de gabinete. Cooperación internacional, que en este caso significó intercambio de información con agencias estadounidenses, no agentes extranjeros operando en suelo mexicano. Esa diferencia importa y Harfuch la marcó explícitamente. El secretario de Defensa, Ricardo Trevilla, lo dijo en conferencia. La participación de Estados Unidos se limitó al suministro de datos y análisis de inteligencia, sin presencia de personal extranjero durante la operación. No hubo agentes de la DEA en campo. No hubo agentes de la CIA en campo. El operativo fue planeado, desarrollado y ejecutado íntegramente por personal de la Secretaría de Marina a través de sus fuerzas especiales. El 25 de abril de 2026 se logra la identificación precisa del objetivo, su ubicación exacta, sus patrones de desplazamiento, con quién interactuaba, dónde iba a estar. 2 días después, el 27 de abril, las fuerzas especiales de la SEMAR ejecutaron la detención en inmediaciones de la comunidad El Mirador, en Nayarit. El mismo día, en operación simultánea, fuerzas especiales de la Guardia Nacional capturaron en Zapopan, Jalisco, a El Güero Conta, el operador financiero. 2 objetivos. Mismo día, sin violencia, sin un solo agente herido. Harfuch lo dijo en conferencia rodeado de los titulares de Sedena, Marina y Guardia Nacional. 4 secretarías, una conferencia, un mensaje. México lo hizo solo. Quiero que te detengas un momento y pienses en lo que significa ese operativo en términos concretos. Estamos hablando de fuerzas especiales de la Marina que pasaron 19 meses siguiendo a un hombre que sabía que lo buscaban.
Un hombre que tenía guardaespaldas, que cambiaba de ubicación constantemente, que controlaba a las policías locales que debían buscarlo. Un hombre que tenía los recursos para desaparecer si sentía que se acercaban. Y sin embargo, el 27 de abril estaban listos. Sabían exactamente dónde iba a estar. Desplegaron un operativo aeromóvil y terrestre. Lo detuvieron, sin disparos, sin bajas. Y al mismo tiempo, en otra ciudad, otro equipo capturaba a su operador financiero. Eso requiere coordinación de un nivel que México no siempre ha demostrado tener. Requiere que la información no se filtre en 19 meses en un país donde las filtraciones han frustrado operativos durante décadas. Requiere disciplina institucional real y requiere un secretario de seguridad que entiende que las victorias se construyen en silencio, no en conferencias de prensa. Si estás viendo este análisis y te está ayudando a entender lo que está pasando en México, suscríbete ahora, porque este canal existe para contarte esto completo. Y lo que viene en los próximos minutos es la parte que nadie está conectando. Antes de contarte el impacto real de esta captura, déjame decirte algo sobre el hombre que está detrás de este operativo. Harfuch tiene 43 años, lleva la mitad de su vida en instituciones de seguridad. En 2020 sobrevivió a un atentado en Lomas de Chapultepec, donde le dispararon más de 400 veces. Sus escoltas murieron protegiéndolo. Él sobrevivió con heridas múltiples. 4 años después estaba de vuelta, más fuerte, al frente de la seguridad nacional del país. No como político que administra una secretaría desde un escritorio, como operador que conoce el trabajo desde adentro. Esta semana su rostro aparece en muñecos vestidos de Batman en los mercados de México. Sus fans le hacen corridos, sus cobijas y toallas se venden en todo el país. CNN le dedicó un reportaje analizando por qué se ha convertido en el funcionario más popular de México. ¿Sabes por qué? Porque el mexicano que vivió décadas de impunidad, décadas de ver cómo el crimen se expandía sin consecuencias, cómo los funcionarios prometían resultados y no los cumplían, reconoce algo genuino cuando lo ve. Un funcionario que no habla de victorias antes de tenerlas, que trabaja 19 meses en silencio, que cuando ejecuta lo hace con precisión. Y que cuando da la conferencia da el crédito a los elementos de la Marina y el Ejército que arriesgaron su vida en el operativo. Eso es lo que México necesitaba ver y esta semana lo vio. Ahora hablemos del impacto real de esta captura, porque los medios están contando el operativo, pero no están conectando las consecuencias con la vida cotidiana de los mexicanos. Primera consecuencia, el CJNG entra en su momento más vulnerable desde su fundación. En menos de 3 meses, el cártel perdió a El Mencho, su fundador, y ahora El Jardinero, su probable sucesor. Eso no es un golpe. Son 2 golpes consecutivos en el núcleo de liderazgo de la organización más poderosa del crimen organizado mexicano. ¿Qué pasa cuando una organización criminal pierde a sus 2 líderes principales en 90 días? Luchas internas por el control, disputas por territorios, fragmentación de la estructura de mando. Y aquí está la honestidad incómoda que este canal siempre te debe. Esa fragmentación en el corto plazo puede traducirse en más violencia. La historia del crimen organizado en México lo demuestra. Cuando cae un líder, el periodo de transición mientras los grupos internos se pelean, el poder puede ser sangrienta. Lo vimos después de la caída del Mencho en febrero, hubo bloqueos e incendios en Nayarit los días posteriores. Y esta semana, tras la captura del Jardinero, también se reportaron incidentes similares en algunas zonas de Nayarit. Lo que hace diferente esta vez es que el gobierno de México no va a esperar a que se consolide un nuevo liderazgo. Harfuch fue claro. Las instituciones del Gabinete de Seguridad mantienen acciones permanentes. El operativo del Jardinero no termina con su captura, termina cuando se desmantela toda la estructura que él controlaba. Segunda consecuencia, el esquema de extorsión a transportistas recibe un golpe directo. Los miles de camioneros en Jalisco, Nayarit, Zacatecas y Michoacán que pagaban piso van a notar algo en las próximas semanas. La estructura que les cobraba tiene su cabeza cortada. La red de inteligencia que coordinaba los cobros está desestabilizada.
Eso no significa que la extorsión desaparece de un día para otro. Hay operadores medios que van a intentar llenar el vacío, pero la diferencia es que ahora operan sin la cobertura de una estructura nacional consolidada. Son más vulnerables, más visibles, más fáciles de detectar. Tercera consecuencia: el impacto económico para el crimen organizado es más grande de lo que parece. Cuando cayó el Güero Conta, el operador financiero, también cayeron sus registros, sus redes de prestanombres, sus empresas de fachada, sus cuentas. La inteligencia financiera que se obtiene de un operador de ese nivel no solo golpea al CJNG, da información sobre cómo el dinero del crimen se mueve dentro de la economía legal mexicana. Las empresas tequileras, los ranchos, los aviones, los yates, cada uno de esos activos es ahora parte de una investigación que puede revelar cuánto del dinero limpio que circula en México tiene origen criminal. Cuarta consecuencia: México llega al Mundial 2026 con una señal de seguridad muy poderosa. En menos de 2 meses, México será sede de partidos del Mundial de Fútbol. Millones de turistas de todo el mundo van a llegar a Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. La percepción de seguridad del país en ese momento importa enormemente, no solo para el turismo del Mundial, sino para la inversión extranjera, para el TEMEC, para la imagen de México en el mundo. Harfuch lo dijo explícitamente esta semana: la seguridad del Mundial está garantizada. Y la captura del jardinero, el hombre que controlaba extorsión en los corredores de Jalisco, donde está una de las sedes mundialistas, no es un detalle menor en ese contexto. Quinto impacto: México demuestra que puede cooperar con Estados Unidos en sus propios términos. Esta es la parte más importante para entender la dimensión completa de lo que pasó esta semana. Washington lleva años argumentando que México necesita la presencia directa de agentes estadounidenses en territorio mexicano para combatir al crimen organizado de manera efectiva. Es el argumento detrás de las amenazas de intervención. Es el argumento detrás de la presión para que México acepte operativos conjuntos con agentes en campo. Y esta semana México capturó al hombre más buscado del crimen organizado, el que Washington ofrecía $5 millones por capturar, con inteligencia compartida pero operativo propio. El mensaje es claro: México puede cooperar, acepta información, acepta intercambio de inteligencia. Lo que no acepta es que esa cooperación requiera ceder soberanía sobre las operaciones en su propio territorio. Eso no es retórica. Esta semana es la prueba operativa de que funciona. La pregunta para los comentarios: México capturó en 19 meses al sucesor del Mencho sin agentes extranjeros en campo. El Mencho cayó en febrero, el jardinero cayó esta semana. 3 golpes al corazón del CJNG en 90 días. Pero el CJNG sigue existiendo. El fentanilo sigue cruzando la frontera. La fragmentación del liderazgo puede generar violencia en el corto plazo. ¿Crees que la estrategia de Harfuch, capturas de alto impacto, operativos de inteligencia de largo plazo, sin agentes extranjeros en campo, es suficiente para desmantelar al CJNG? ¿O necesita México algo más allá de las capturas para que la seguridad mejore en la vida cotidiana? Déjame tu respuesta abajo, sin filtros. Es la pregunta que más importa y la que menos se debate con honestidad. El jardinero cayó, el Güero Conta cayó, el Mencho ya no está. 3 golpes al corazón del CJNG en menos de 90 días. Eso no es coincidencia, es una estrategia. Y esa estrategia tiene nombre y apellido. Nos coordinamos, colaboramos, pero nunca nos subordinamos. Suscríbete si crees que México merece que alguien cuente estas victorias completas con el orgullo de lo que se logró y con la honestidad de los riesgos que siguen. Suscríbete si eres de los que saben que México puede solo cuando sus instituciones funcionan. Aquí en Claudia al Poder con Yuraima Guevara seguimos conectando los puntos que otros no conectan. El próximo capítulo, cuando se conozcan los resultados de la investigación financiera del Güero Conta, va a estar aquí antes que en cualquier otro lado.